objetivo, ¿no? Si realmente, y usted lo escribe muy bien, el fin de las ciencias sociales, lo que surgen es la transformación, la emancipación, la mejora de la sociedad, y vamos a hacer los docentes o los investigadores de ciencias sociales con esta objetividad, ¿no? Tengo unas discusiones con algunos compañeros pues, que hablan de la inevitabilidad de los recortes sociales, las pensiones son inviables, bueno, pues yo creo que eso realmente se distancia del objetivo de los investigadores de ciencias sociales, que es demostrar e implicarnos en aquellas opciones, tanto políticas como de intervención, que suponen una mejora en el bienestar de la ciudadanía. Y si no suponen una mejora, si suponen un empeoramiento, pues hay que estar en contra de ello. Y yo creo que hay que ponerlo por escrito, reconocerlo y decirlo en las clases, etc. Bien, yo ahí también quería aprovechar para felicitar al Instituto de Desarrollo Local, porque en sí mismo, a su naturaleza, yo, pues hasta que no me lo contó Xavi, no sabía exactamente cómo había surgido, quiénes estabais. Creo que la universidad pública debe implicarse en procesos de mejora, de investigación-acción, de propuestas, ¿no? En estos momentos de crisis y con la de recortes que están cayendo, echo de menos iniciativas de posicionamiento de los académicos más fuertes, ¿no? Y bueno, luego también asumiendo la culpa. En Navarra nos están recortando la renta básica, el sistema educativo como aquí, me imagino que en distinta medida, pero la universidad pública no estamos diciendo nada. Y yo me siento en ese sentido pues un poco mal. Por eso, pues también felicitarle a usted y a su director y al centro en sí mismo por ser, ¿no? ese deberse a la sociedad que te paga, ¿no? Al deberse como una pieza más, no solo de investigación externa, sino también de implicarse en procesos de ideas, de planificación, de mejora, etc. Creo que es lo que debe hacer la universidad. Bien, y felicitarle también por los resultados, pues porque tiene suerte al haber hecho una tesis que, por ser de investigación-acción, pues tiene dos tipos de resultados. Aquellos que son académicos y que, bueno, un buen diagnóstico, un buen manejo, como han dicho ya anteriormente, de algunos conceptos teóricos, pero a la vez, pues usted ha conseguido, entiendo yo, cierta mejoría al haber conseguido que los agentes participen, ha generado unas acciones de formación. Bueno, la mayor parte de los que hacemos la tesis nos quedamos un poco en esa parte de difusión, de investigación, y no vemos tan rápido el efecto de nuestros trabajos, ¿no? Bien, a partir de aquí ya pues voy a pasar un poco a la cuestión de los debates que yo le quería plantear. Son cuestiones así un poco transversales al conjunto de la tesis, por tanto tienen que ver con el marco teórico, pero también con el apartado empírico. Bien, obviamente usted se centra en la participación social, en la técnica comunitaria como una manera de mejorar la cohesión social. Y es normal que uno tome la decisión pues, de centrarse en eso. Pero, como bien ha dicho en algunas partes de su tesis, los fenómenos sociales son tan complejos y tienen tantas dimensiones que resulta a veces un poco arriesgado el solamente hablar de su objeto de tesis sin al menos citar que existen otras dimensiones. Y ahora ya voy a centrar lo que quiero decir. La cohesión social o la integración social la conseguimos la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas a través de distintas dimensiones. Una, claramente, la dimensión económica. Nos integramos porque tenemos o bien un trabajo que nos permite sobrevivir y cubrir necesidades básicas, vivienda, consumir, o nos integramos porque tenemos una prestación. De pensionista, discapacitada, la gente tiene un acceso mínimo a las necesidades, a la cobertura de necesidades. Es cierto que también nos integramos por los lazos sociales, y usted, esa es la dimensión de su tesis, ¿no? Hablar de la importancia de los lazos sociales en la cohesión social, me parece pues, muy legítimo y muy importante, pero no olvidemos que hay esa otra dimensión económica y existe la dimensión que en Europa se ha construido y que nos ha ayudado mucho a integrarnos a la mayor parte de los ciudadanos, que es la de los sistemas de protección social o el llamado estado de bienestar, como le quiera llamar. Hay mucha gente que no tiene trabajo o que no tiene una prestación, y los mecanismos de protección del Estado, prestaciones de desempleo, a veces rentas mínimas, que son buenas, el sistema de atención sanitaria, los propios procesos de regularización, el sistema educativo, es un gran acto de integración que se ha construido en Europa y que cuando fallan los otros te permite estar integrado, ¿no? Hay personas pues, que igual no tienen trabajo, hay personas que no tienen familia, ni lazos sociales, ni comunidades que le arropen, y sin embargo pues tienen
un acceso a un sistema sanitario, que tienen un acceso a la formación. Bueno, el Estado nos sustenta, nos ha venido sustentando a lo largo del siglo XX a muchas personas, obviamente con sus límites. Entonces, bueno, no olvidemos que hay tres dimensiones. Usted se centra en una, pero yo a veces he hecho falta que hiciera un poquito de referencia a las otras dos, porque me da la impresión que carga mucha responsabilidad con esta voluntad. Pues de la misma manera que es algo positivo que usted defienda tanto la participación comunitaria, también le diría yo, no le ponga tanta responsabilidad, porque si el mercado laboral cada vez excluye más y el sistema de protección empieza a fallar, los estados de bienestar empiezan a recortar, usted ponga también responsabilidad al deterioro de estas dimensiones, porque bueno, no solamente es responsabilidad de lo comunitario que la gente no esté bien o que la gente esté excluida, es que verdaderamente se están produciendo procesos de deterioro pues tanto de los empleos como de los mecanismos de protección social. Y ahí sí que me hubiera gustado un poquito ver quizás algo más en el diagnóstico. Yo tampoco conozco el barrio de la Coma y ahora pues estoy un poco aprendiendo de él, pero sí que he hecho en falta algo del diagnóstico de qué vive esa gente, qué prestaciones hay, de qué manera está excluido de procesos, nos lo ha dicho en la exposición, ¿no? Pues cuando se crea un reto, exactamente qué está pasando ahí de manera estructural para que la gente esté excluida ahí. Y quizás si está excluida de las dimensiones económicas y del acceso a los sistemas de bienestar social, debe usted entender o ser un poco condescendiente con que sea difícil crear redes en ese barrio, porque si ya es difícil para buena parte de la ciudadanía que está integrada, más creo yo que es, aunque aquí sí que podríamos discutir porque hay distintas teorías al respecto, pero quizás a veces es más difícil que surja el asociacionismo cuando nos falta integración, ¿no? Hay distintos estudios acerca de cuándo nacen las asociaciones, cuando falla la protección, cuando no hay bienestar, o a veces donde más bienestar hay, más surge el tejido, ¿no? O sea, hay distintos estudios que dicen como Navarra, País Vasco, Cataluña tiene un tejido social muy fuerte y combinado con una protección social también bastante fuerte, ¿no? O a nivel europeo hay estudios también que dicen cómo los países nórdicos, donde la gente está muy integrada en lo laboral y muy integrada también a nivel de acceso a los sistemas de protección, además tienen una participación también interesante en cuanto a que tienen tiempo para participar, tienen interés, tienen pocos problemas, por lo cual se vuelcan en otro tipo de actividades. No sé, creo que ahí igual a veces un poco le veo un sentimiento demasiado crítico hacia la gente del barrio de la Coma porque no se asocia más o incluso a las asociaciones, cuando realmente igual hay que entenderles de por qué no participan más, ¿no? Igual esto es una equivocación mía de interpretar sus frases, pero a veces da la impresión de que tienen demasiados intereses individualistas y que a usted a eso le parece negativo, o al menos le parece que es una barrera fuerte al asociacionismo. Yo creo que es normal que alguien se preocupe pues, por lo suyo, ¿no? por lo prioritario, lo asistencial. Bien. Incluso también hay, me da la impresión, hay todo un capítulo sobre políticas, me da la impresión de que usted tiene una hipótesis, pero usted luego me lo rebate, de que si no se hace más tejido comunitario es porque las instituciones locales no lo promovemos bien, no lo promovemos suficientemente. Y yo creo que a veces hay verdaderos bloqueos o muy poco interés en que se haga tejido comunitario. Ojo, el tejido comunitario también no tiene por qué interesar a todo el mundo, ¿no? Pues el mundo económico no le tiene por qué interesar, muchas veces a las propias entidades políticas no les interesa ese tejido comunitario. De hecho hay mucho conflicto de intereses. Frente a lo comunitario está lo individual, ¿no? Y si en vez de una esfera local hablamos de una esfera un poco más amplia, pues bueno, ahora mismo el conflicto entre los que trabajan y los desempleados, entre los funcionarios y entre los trabajadores más precarios, entre los que pagan impuestos no quieren pagar más y los que desearían que otros pagaran más para tener más cobertura de... Realmente todo apunta hacia lo individualista, con lo cual entiendo que el barrio de la Coma, esa reproducción de lo individual, pues sea casi como más intensa, ¿no? Es difícil pedirles a ellos porque el conjunto de la sociedad pues les resulta difícil hacer.
Bien, de esa reflexión quería pasar a otra. Hay un capítulo en la parte bella entre lo teórico y lo empírico que habla un poco precisamente de esas políticas que en los tres niveles, el de la Unión Europea, el nivel nacional y el nivel local, hace un repaso de todas aquellas acciones políticas, planes, agendas, etcétera, que tratan de impulsar lo comunitario, ¿no? El asociacionismo, y usted habla de que son limitadas, de que hace falta hacerlas mejor, implican más recursos, etcétera. Yo ahí sí que he hecho en falta, usted se ha implicado mucho y se lo hemos felicitado como desde una ideología social y de izquierda. En ese capítulo he hecho en falta un poco más de crítica, porque creo que frente a esa retórica, y a mí me ha ocurrido en el ámbito de la exclusión, ¿no? Frente a la retórica de planes europeos para la inclusión, fomento de la participación, planes nacionales de inclusión, planes locales de inclusión, después hay toda una serie de acciones europeas, nacionales y locales que tienen que ver con las leyes de extranjería, con el reparto, la redistribución de prestaciones, con los sistemas educativos y sanitarios. Creo que la Unión Europea, sinceramente, es un poco contradictoria, es decir, que quiere fomentar la participación, la interculturalidad, teniendo una política de cierre de fronteras total. O que el Estado español diga que hace planes de fomento de la participación cuando realmente su política de inmigración se ha ceñido exclusivamente pues, a buscar trabajadores invitados temporales para determinados sectores agrícolas, y ahora que ya no tenemos esa necesidad, pues sí puede ser que se vayan. Con lo cual, quedarse solo con lo que dicen que van a hacer y no haber quizás, ya sé que no es el objeto de su tesis, porque si no se hubiera muerto en el intento de abarcar todo esto que le estoy diciendo, ¿no? Pero sí que al leerlo digo, es cierto, cuando uno lee lo que dicen las administraciones que les gustaría hacer en igualdad de oportunidades, en exclusión, en participación, es totalmente contradictorio con lo que el resto de departamentos de las administraciones, empleo, extranjería, sanidad, educación, hacen. Con lo cual, dan ganas de coger todos esos planes y ponérselos enfrente y decir, hola, no sean ustedes pues no traten de engañarnos, ¿no? En ese sentido sí que he hecho un poco en falta que usted hubiera dicho, bueno, pues en Valencia la política de mercado laboral ha sido esta, nos ha traído hasta hacer estas condiciones, la vivienda está a estos precios, además faltan todas estas apuestas, o sea,